Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. Hoy, amigos, nos sumergimos en un tema que estoy seguro que les va a encantar, uno que ha mantenido a los fans al borde de sus asientos durante años, la misteriosa y apasionada relación, o mejor dicho, la supuesta relación, entre el galán turco que nos robó el corazón a todos, Can Yaman, y la talentosísima Demet Özdemir, su coprotagonista en la exitosísima serie Erkenci, el pájaro soñador. Sí, amigos, hoy vamos a desentrañar el enigma de Can y Demet. ¿Se acuerdan de ellos? ¿Cómo olvidarlos? Esa química explosiva, esas miradas que parecían traspasar la pantalla, esa complicidad que nos hacía soñar. Era innegable. Y por supuesto los fans, como siempre, se volvieron locos. La pregunta que resonaba en todas partes era, ¿qué pasó realmente entre Can y Demet? ¿Hubo algo más allá de la amistad y el trabajo? ¿Era su amor en la pantalla un reflejo de una pasión real? Hoy vamos a intentar arrojar luz sobre este misterio, analizando cada detalle, cada declaración, cada rumor, y tratando de acercarnos a la verdad, o al menos, a lo que podemos intuir de ella. Y lo mejor de todo, es que vamos a analizar las palabras del propio Can Yaman, porque, amigos, después de mucho tiempo de silencio, Can rompió el silencio. Y lo que dijo, bueno, es impactante. Así que prepárense para descubrir todos los detalles, las declaraciones, los rumores, y las posibles interpretaciones sobre esta historia que sin duda, sigue generando mucha curiosidad y expectación. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones y especulaciones, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ya saben que aquí siempre les traigo lo más jugoso, lo más intrigante y lo más comentado del mundo del espectáculo. Así que suscríbanse ahora mismo y prepárense para un viaje lleno de drama, romance y sorpresas. ***** El éxito arrollador de Erkenci y la magia de Can y Demet ****. Para entender a fondo la magnitud de este fenómeno, primero debemos retroceder en el tiempo y situarnos en el contexto de la serie que lo originó todo, Erkenci, o pájaro soñador. Esta producción turca no solo conquistó los corazones de la audiencia en Turquía, sino que se convirtió en un éxito rotundo a nivel internacional. Millones de personas en todo el mundo se engancharon a la historia de Sanem, una joven soñadora interpretada por Demet Özdemir, y Can Divit, un fotógrafo de renombre mundial encarnado por Can Yaman. La trama, llena de enredos románticos, momentos cómicos y drama, fue un imán para el público. Sin embargo, el ingrediente secreto que catapultó a Erkenci a la fama fue, sin duda, la química innegable entre sus protagonistas. La conexión entre Can y Demet era palpable, traspasaba la pantalla y hacía que los espectadores se enamoraran de la pareja. La pasión, la intensidad, la complicidad, la forma en que se miraban, todo eso era evidente y provocaba suspiros y expectativas. En la ficción, Sanem y Can experimentaban un amor lleno de altibajos, pero con una conexión tan fuerte que los unía de manera indisoluble. Esa misma conexión, esa chispa, se transmitía a la audiencia, que se veía reflejada en la pasión de los personajes y deseaba que ese amor trascendiera la pantalla y se convirtiera en algo real. ****, el auge de los rumores y las especulaciones ****. A medida que la serie ganaba popularidad, los rumores sobre una posible relación amorosa entre Can Yaman y Demet Özdemir comenzaron a circular con fuerza. Los medios de comunicación, los fans y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Cada foto, cada vídeo, cada entrevista, cada comentario en las redes sociales era analizado al detalle en busca de pistas. Cada gesto, cada mirada, cada abrazo, cada interacción era interpretado como una confirmación de que algo más estaba sucediendo entre los dos actores fuera del set de grabación. Las redes sociales se llenaron de montajes, vídeos editados con música romántica, y análisis exhaustivos de cada detalle que pudiera sugerir una relación. Los fans, por su parte, se dividieron entre aquellos que creían firmemente en el amor y aquellos que mantenían una postura más escéptica. Sin embargo, la mayoría coincidía en que la química entre Can y Demet era innegable y que, al menos, la posibilidad de una relación real era tentadora. Las fotos de ambos juntos, fuera del set, generaban aún más expectativas. Salidas en restaurantes, eventos e incluso supuestos viajes románticos alimentaban la llama de los rumores. La prensa no tardó en hacerse eco de estas especulaciones, publicando artículos y reportajes que alimentaban la curiosidad del público. ****, el silencio inicial y las evasivas ****.
Al principio, tanto Can Yaman como Demet Özdemir optaron por mantener un perfil bajo. Ante las preguntas de los periodistas y la insistencia de los fans, evitaban hablar del tema o respondían con evasivas. Sus respuestas eran cortas y concisas, siempre enfocadas en la amistad y el compañerismo profesional. Decían ser buenos amigos, compañeros de trabajo que compartían una gran conexión y disfrutaban de trabajar juntos. Sin embargo, esta postura, aunque comprensible, no calmaba la curiosidad del público. La presión mediática y la insistencia de los fans eran constantes, lo que obligaba a los actores a lidiar con una situación incómoda. A medida que la serie avanzaba y el éxito crecía exponencialmente, los rumores se intensificaban y la presión se hacía aún mayor. La prensa no dudaba en especular sobre supuestas citas, salidas secretas y encuentros románticos. Todo esto alimentaba el interés del público y mantenía viva la llama de la esperanza para aquellos que anhelaban ver a Can y Demet juntos en la vida real. *** La declaración reveladora de Can Yaman, rompiendo el silencio ***. El momento crucial llegó cuando Can Yaman, en una entrevista concedida a un medio de comunicación, rompió el silencio y decidió hablar sobre su relación con Demet Özdemir. Sus declaraciones fueron cuidadosamente medidas, pero al mismo tiempo reveladoras. Es importante destacar que Can no entró en detalles escabrosos ni confirmó explícitamente una relación sentimental. Sin embargo, sus palabras dejaron entrever mucho más de lo que se había dicho hasta entonces. Su forma de hablar, el tono utilizado y la elección de las palabras, sembraron la duda y generaron un revuelo aún mayor. En la entrevista, Can comenzó hablando sobre la importancia de la química entre los actores. Subrayó que sin esa conexión especial, el trabajo se hacía mucho más difícil. La química es fundamental en nuestro trabajo, dijo. Es lo que hace que las escenas sean creíbles, que el público se enganche a la historia. Y añadió, refiriéndose a Erkencikus, que la química con Demet había sido algo muy especial y que habían disfrutado mucho del trabajo juntos. Hasta ahí, parecía una declaración de intenciones profesional y un elogio a su compañera. Pero la reflexión de Can se profundizó. El actor continuó hablando sobre cómo las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complicadas. Reconoció que a veces los sentimientos se mezclan y que la línea entre la realidad y la ficción puede difuminarse. En este trabajo es fácil que la fantasía se mezcle con la realidad, afirmó. Las emociones que experimentamos en el set, la cercanía que creamos con nuestros compañeros, a veces pueden generar sentimientos más profundos. Y continuó diciendo que es importante ser conscientes de ello y saber separar las cosas. Esta declaración, sutil pero poderosa, generó un gran debate. ¿Estaba Can reconociendo implícitamente que algo más allá de la amistad había ocurrido con Demet? ¿Estaba insinuando que la pasión de la pantalla se había trasladado a la vida real? ***, la pregunta directa y la respuesta ambigua ***. El momento más esperado de la entrevista llegó cuando el entrevistador le preguntó directamente sobre su relación con Demet Özdemir. La pregunta fue directa y sin rodeos, y la respuesta de Can fue aún más reveladora. En lugar de negar o confirmar, Can respondió con una sonrisa, diciendo que Demet era una gran profesional, una mujer talentosa y que siempre la recordaría con cariño. Demet es una gran actriz, una persona muy talentosa. Guardo muy buenos recuerdos de ella, afirmó. Y añadió con un tono un poco nostálgico y emotivo, que el rodaje de Erkencikus había sido una época muy especial en su vida, y que la conexión con Demet había sido fundamental para el éxito de la serie. Fue una época muy intensa, muy bonita. La conexión que tuvimos con Demet fue fundamental para el éxito de la serie, sentenció. Las palabras de Can fueron cuidadosamente elegidas, pero al mismo tiempo, dejaron mucho espacio para la interpretación. Utilizó palabras como conexión, especial, época y cariño, lo que sugería una relación más allá de la amistad profesional. La nostalgia en su voz y la sonrisa en su rostro fueron interpretadas por muchos como una confirmación implícita de que sí, había habido algo más entre ellos. ***, el revuelo de los fans y las redes sociales ***. Las declaraciones de Can Yaman generaron un revuelo enorme entre los fans de Erkencikus y en las redes sociales. Los seguidores de la serie y de los actores se volcaron en analizar cada palabra, cada gesto y cada expresión de Can. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y especulaciones. Muchos interpretaron las palabras de Can como una confirmación implícita de que sí, había habido algo más entre ellos.
Consideraban que la forma en que se expresó con cariño y nostalgia era una clara señal de que la relación entre ambos había trascendido el ámbito profesional. Otros, en cambio, pensaron que Khan simplemente estaba siendo amable y diplomático, tratando de eludir la pregunta sin ser directo. Consideraban que sus palabras eran una forma de mantener una buena relación con Demet, sin revelar detalles íntimos de su vida personal. Las opiniones estaban divididas, pero lo cierto es que las declaraciones de Khan despertaron la curiosidad del público y mantuvieron viva la llama de la especulación. Los fans continuaron buscando pistas, analizando fotos y vídeos, y debatiendo en las redes sociales sobre qué había pasado realmente entre Khan y Demet. *** La postura reservada de Demet Özdemir ***. A diferencia de Can Yaman, Demet Özdemir ha mantenido una postura más reservada y discreta en relación con los rumores sobre su supuesta relación con Khan. Nunca ha confirmado ni desmentido públicamente los rumores. En sus entrevistas, Demet siempre ha hablado de Khan con respeto y admiración. Ha destacado su profesionalismo, su talento y su entrega al trabajo. Ha dicho que disfrutó mucho de trabajar con él y que le guarda un gran cariño. Sin embargo, Demet ha evitado entrar en detalles sobre su relación personal con Khan. Sus respuestas suelen ser diplomáticas y enfocadas en el aspecto profesional. Ha preferido mantener su vida privada alejada del foco mediático. Esta postura reservada es comprensible. Cada persona tiene derecho a su intimidad y a no airear su vida personal en público. Demet, al igual que Khan, ha tenido que lidiar con la presión mediática y la curiosidad del público, y ha optado por mantener una postura discreta. ***, ¿qué podemos concluir? La verdad, o al menos, lo que podemos intuir ***. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué es lo que realmente pasó entre Can Yaman y Demet Özdemir? La verdad, amigos, es que no lo sabemos a ciencia cierta. Es imposible saber la verdad absoluta sin la confirmación directa de los involucrados. Sin embargo, sí podemos sacar algunas conclusiones basadas en las declaraciones de Khan, las posturas de ambos actores y los rumores que han circulado durante años. Lo que sí podemos decir es que las declaraciones de Khan, en particular, sugieren que hubo algo más que una simple amistad profesional entre ellos. La forma en que habló, las palabras que utilizó, el tono nostálgico, todo indica que la relación entre ambos fue especial y que trascendió el ámbito profesional. La conexión entre ambos era evidente y la química que demostraban en la pantalla era innegable. Es probable que al estar en contacto constante durante el rodaje, compartiendo largas jornadas de trabajo y experimentando las emociones de sus personajes, la línea entre la ficción y la realidad se difuminara. También es importante tener en cuenta que después de Erkenzikούς, ambos actores tomaron caminos separados. Khan, como sabemos, se trasladó a Italia, donde ha tenido un éxito enorme con otras series. Demet, por su parte, ha seguido trabajando en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más populares del momento. La distancia geográfica y los nuevos proyectos profesionales seguramente influyeron en la evolución de su relación. Sin embargo, la conexión especial que compartieron durante Erkenzikούς dejó una huella imborrable en la memoria de los fans y en la historia de las series turcas. ***, la nostalgia y el recuerdo de Erkenzikούς ***. Y aunque no sepamos a ciencia cierta qué pasó entre Khan y Demet, lo cierto es que la historia de Erkenzikούς y la magia que se generó entre ellos sigue siendo una de las más comentadas y recordadas del mundo del entretenimiento. Es difícil no sentir un poco de nostalgia al recordar la pasión, la intensidad y la complicidad que hubo entre ellos en la serie. Erkenzikούς marcó un antes y un después en la carrera de Can Yaman y Demet Özdemir, y su éxito se debe en gran medida a la química innegable que existía entre los dos actores. La serie conquistó a audiencias de todo el mundo, y su legado perdura en la memoria de los fans. La historia de Khan y Demet nos enseña que en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser complejas y que la línea entre la realidad y la ficción a veces se difumina. Nos recuerda también que aunque no siempre conozcamos la verdad absoluta, las historias de amor y pasión que se viven en la pantalla pueden generar emociones muy intensas en el público. ***, ¿qué opinan ustedes? ***. Ahora, amigos, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que hubo un romance fuera de la pantalla? ¿Les hubiera gustado que fueran pareja en la vida real? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer lo que piensan y compartir opiniones con ustedes.
Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Conclusión y agradecimiento ***. Y así, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. Hemos desentrañado los misterios, analizado las declaraciones y explorado las posibilidades. La verdad absoluta quizás nunca la sepamos, pero lo importante es recordar la magia de Erkenci-Kush y la conexión especial entre Can Yaman y Demet Özdemir. Les agradezco muchísimo por ver este vídeo, por su apoyo y por su participación. No olviden dejar su me gusta si les gustó este vídeo. Es muy importante para mí. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Y sobre todo suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque aquí siempre les traigo lo más interesante y actual del mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.